Napoleón Bonaparte. A ver, solo con escuchar el nombre se nos vienen a la mente imágenes de, no sé, de un genio militar, un emperador conquistando todo. Pero la gran pregunta siempre ha sido, ¿fue un héroe o fue un tirano? Bueno, vamos a intentar desentrañar la vida de una de las figuras de verdad más complejas y fascinantes de toda la historia. Fíjense en esta cita. Para algunos, era el hombre enviado por la providencia para traer orden y gloria a una Francia que estaba en ruinas. Para otros, era literalmente la encarnación del mal. Y es justo en esa contradicción, en esa dualidad, donde está la clave para entender a este personaje. Y para empezar a entenderlo, nuestra historia no comienza en los grandes salones de París. No, empieza mucho más lejos, en la remota isla de Córcega. Es aquí donde un joven, que era visto como un completo forastero, inició un viaje que nadie podría haber imaginado. Imagínense la escena, en la Academia Militar Francesa. Él era simplemente el chico corso, el que tenía un acento raro. Pero ese sentimiento de ser un extraño, de estar aislado, no lo quebró. Al contrario, creo que eso fue lo que forjó en él una ambición de hierro. Los hijos de la aristocracia se podían burlar, claro, pero su carácter era indomable, y no tardó nada en imponer respeto. Miren, su carrera podría haber sido la de cualquier otro oficial, una más del montón. Pero en el asedio de Tolón, ahí es donde todo cambia. Con una audacia estratégica que dejó a todos con la boca abierta, consigue una victoria que parecía de verdad imposible. Y así, de la noche a la mañana, ¡boom! Con apenas 24 años, ya era general. Ok, ya era una estrella militar. La gran pregunta ahora era, ¿podía usar ese genio que tenía en el campo de batalla para conquistar el poder político en una Francia que estaba sumida en el más absoluto caos? Es que lo de Italia es increíble. Toma un ejército que estaba totalmente desmoralizado y lo convierte en una máquina de guerra. Sus tácticas eran como un rayo. Su carisma en el frente, no solo le ganaron batallas, le ganaron la devoción absoluta de sus hombres. Lo apodaron el Pequeño Cabo, y desde ese momento lo siguieron a ciegas a donde fuera. Y aquí viene la ironía. Regresa a Francia después de un desastre militar en Egipto, pero su popularidad era tan, pero tan inmensa que la usó para dar un golpe de estado. Así de simple, barrió al débil gobierno del Directorio y básicamente tomó el poder para sí mismo. Y ya como primer cónsul, su mensaje fue clarísimo. La revolución ha terminado. Le puso fin a una década entera de caos y empezó a implementar reformas masivas. Hablamos del sistema legal, la banca, estaba creando, sin que muchos se dieran cuenta, las bases de la Francia moderna. Y este momento es de película. En un acto de desafío que nadie había visto antes, le arrebata la corona al mismísimo Papa y se la pone él mismo en la cabeza. El mensaje era inconfundible. Su poder no venía de Dios. Venía de sí mismo. En ese preciso instante acababa de nacer el Imperio Napoleónico. Claro, con la corona de emperador ya en su cabeza, Francia se le quedó pequeña. Su ambición ahora apuntaba a toda Europa. Y con eso desató una década de guerras que iban a cambiar el continente para siempre. Y aquí es donde vemos la gran contradicción de Napoleón. Por un lado, exportaba ideas revolucionarias, ¿no? Como la igualdad ante la ley. Pero por otro, imponía a sus hermanos como reyes y gobernaba como un dictador. Entonces, ¿qué era? ¿Un libertador o un conquistador? Por años, su ejército, la Grande Armée, fue una máquina de guerra que parecía imparable. En batallas como Austerlitz, que muchos consideran su obra maestra, aniquiló a los viejos imperios de Europa. Estaba literalmente redibujando el mapa del continente a su antojo. Pero como suele pasar, justo en la cúspide de su poder, Napoleón cometió dos errores. Dos errores críticos que a la larga iban a provocar el colapso de todo su imperio. El primer gran error fue España. Él pensó que iba a ser una conquista fácil, un paseo, pero se encontró con una guerra de guerrillas brutal que le consumió hombres y recursos durante años. Se le empezó a llamar la úlcera española porque estaba desangrando a su imperio lentamente. Y luego viene su segundo error, y este fue el más catastrófico de todos: Rusia. Reunió el ejército más grande que Europa había visto para una sola campaña. Una fuerza que, en su cabeza, iba a aplastar al zar para siempre. ¿El tamaño de esa fuerza? La cifra es simplemente alucinante: 615,000 hombres. Pero los rusos fueron más listos. Se negaron a pelear como él quería.
Simplemente se retiraron y mientras lo hacían, quemaban todo a su paso. Napoleón finalmente llegó a Moscú, solo para encontrar una ciudad fantasma, vacía y en llamas. Había ganado la capital, sí, pero había caído en una trampa, y el invierno se acercaba. De los más de 600.000 hombres que cruzaron el río Niemen para invadir Rusia, solo este número aproximado logró salir con vida. La Grande Armée, el orgullo de Napoleón, no fue aniquilada en una gran batalla. Fue destruida por el hambre y por el implacable general Invierno. Era, sin duda, el principio del fin. Con su ejército destrozado, Napoleón quedó debilitado y expuesto, y ahora se enfrentaba a una coalición de todas las potencias europeas que estaban decididas a terminar con su reinado de una vez por todas. Lo que vino después fue un auténtico torbellino. Lo derrotan, lo obligan a abdicar y lo exilian en la pequeña isla de Elba. El mundo creyó que todo había terminado, pero no. En un giro de guión increíble, se escapa, regresa a Francia y reclama su trono sin disparar un solo tiro. Su último acto, sin embargo, su gran final, se escribiría en un campo de batalla llamado Waterloo. Murió exiliado en Santa Elena, una isla remota y perdida en medio del Atlántico. Y por supuesto, incluso en su muerte, la controversia lo siguió. ¿Fue cáncer de estómago, como dice el informe oficial, o fue un lento envenenamiento? El misterio solo alimenta su leyenda. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es su legado? Pues es inmenso. El código legal que él creó es la base de las leyes en docenas de países hoy en día. Sus tácticas militares se siguen estudiando en academias de todo el mundo. Y al conquistar viejos reinos, sin quererlo, despertó el sentimiento nacionalista que definiría el mundo moderno. Al final la pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Fue un modernizador que sacó a Europa de la Edad Media a la fuerza? ¿O fue un tirano cuya ambición costó millones de vidas? Quizás fue ambas cosas a la vez. La respuesta al final creo que depende de la perspectiva de quien esté contando la historia.